Vamos a hablar hoy día de un libro llamado Hábitos Atómicos. Y el mismo nombre nos da una señal. Los hábitos son esas acciones que repetimos constantemente sin darnos cuenta. Por ejemplo, podemos ser de las personas que se sientan en un sofá y levantan los pies sobre el mueble que está al frente, como hábito. Podemos ser esas personas que les gusta tener todo en orden, como un hábito. Podemos ser esas personas que se levantan a cierta hora de la mañana y se preparan un café, o se levantan a cierta hora de la mañana y salen a trotar o a caminar. Todas esas cosas que no las pensamos, no las planificamos, simplemente ocurren de manera inconsciente, son los hábitos. Y este libro habla de hábitos atómicos porque el nombre atómicos nos da a pensar en cosas muy pequeñas, no en hábitos súper complejos, súper difíciles de aplicar, sino en cosas muy pequeñas. Y la premisa del libro es muy sencilla. La premisa del libro es que si tú logras desarrollar ciertos hábitos muy chiquititos que te pueden tomar menos de 2 minutos al día, y ojo con esto, 2 minutos al día, no 10, 20, 30, una hora, con 2 minutos al día puedes tener cambios extraordinarios en tu vida. Como te decía, los hábitos son aquellas actitudes, acciones en las que no pensamos. Ocurren porque ya con la repetición, con la experiencia, con la vida diaria, ya están implementadas en nuestra cabeza. Si nos ponemos a estudiar los hábitos están divididos en 4 etapas. Lo primero es la señal. Lo segundo es el anhelo. Lo tercero es la respuesta. Y lo cuarto es la recompensa. Tenemos que entender primero cómo funcionan los hábitos para poder hackear nuestro cerebro y poder modificarlos, ¿no? Crear nuevos hábitos. La señal es aquel estímulo sensorial que desencadena un anhelo. Por ejemplo, para un fumador, sentir el olorcito de un cigarro le da las ganas de fumar, ¿cierto? Pero para una persona que nunca ha fumado, ese olorcito del cigarro le va a generar incomodidad, hasta repulsión. Qué olor más desagradable, ¿cierto? Si hay un amigo con el que cada vez que lo ve se van a tomar cervezas, ese amigo es la señal. Y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, primero hay una señal, luego el anhelo. El anhelo es esa visión de la recompensa, es esa visión del placer que vas a sentir al al hacer ese hábito, al ejecutarlo. Entonces, si la señal, por ejemplo, es el olor de un cigarro, el anhelo que ocurre en la cabeza del fumador es la sensación de fumar. Dice, ay, quiero fumar, quiero un cigarrito. O cuando tú ves una publicidad de una hamburguesa bien jugosa y dices, me acaba de provocar una hamburguesa, y en tu mente te imaginas el sabor que cuando muerdes la hamburguesa y tal, ¿no? Ese es el anhelo, ¿sí? Y luego la respuesta ya es la acción en sí. O sea, vas, te compras la hamburguesa, la mascas, la comes. Ese es el hábito en sí. O sea, el hábito está acá. Acá está el hábito, ¿ok? En el 3 está el hábito. Y la recompensa es ese placer que sientes al desarrollar ese hábito. Porque acá hay una cosa muy importante. Los hábitos dan placer inmediato. Por eso se desarrollan estos hábitos. Si no dieran placer inmediato, pues no los desarrollamos. O sea, dan una satisfacción instantánea. Si comerme esa hamburguesa, masticarla, sentir el sabor, me genera placer, yo quiero repetir esa experiencia, ¿cierto? La próxima vez veré nuevamente la publicidad o veré la cadena de restaurantes donde comí esa hamburguesa y me vendrá a la mente el saborcito y querré volver a probarla. Porque el placer es allí mismo. Ese ciclo es el que genera los hábitos y están metidos muy, muy al fondo del cerebro, no son planificados. Según el libro, los hábitos se desarrollan de la siguiente manera. Miren, acá tengo el tiempo y en esta vertical tengo los resultados. Entonces nosotros tendemos a creer que el mundo funciona así, miren. Tendemos a creer eso, que, bueno, yo voy haciendo cosas y pues voy subiendo. Pero el libro explica que no, que realmente lo que ocurre es algo más o menos así. Es decir, durante mucho tiempo no vas a ver casi nada de resultados.
Durante un buen tiempo vas a estar haciendo cosas que no generan resultados. Y obviamente por aquí es donde la gente abandona. Ejemplo, si vas al gimnasio una semana no vas a sacar un cuerpazo, pero sí vas a sentir dolor en los brazos, en la espalda, en las piernas, en el abdomen. Te va a dar pereza volver, pero te miras al espejo y eres la misma persona. Entonces ahí viene el abandono, ¿no? Sin embargo, el libro explica que si tú sigues y persistes, en algún momento esta curva se va a volver muy, muy, muy empinada y vas a entrar a una carrera de alta velocidad. El detalle es dedicarte al proceso, no dedicarte al objetivo. ¿Por qué? Porque mira, si tú estás aquí, ¿ok? Tú estás aquí, aquí está tu meta. Aquí la banderita, meta. ¿Listo? Entonces tú quieres llegar acá. Digamos que tu meta es un nuevo trabajo, tu meta es crear tu propio negocio, tu meta es aprender inglés, aprender a programar, qué sé yo, cuál sea tu meta. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros solemos obsesionarnos con la meta, pero la meta requiere de muchos dolores, ¿no? Es un camino lleno de baches, hay agujeros en el camino, no es un camino sencillo. Y en todos esos baches vamos a sentir esa presión de abandonar. Entonces, lo que se recomienda es que tú te concentres en el proceso, no en la meta. Ejemplo, para llegar a la meta, vamos a suponer que es aprender un idioma, inglés, por ejemplo. Para llegar a la meta, voy a practicar 2 minutos diarios de inglés. 2 minutos diarios de inglés. ¿A quién le cuesta 2 minutos diarios? El objetivo acá es repetir, repetir y repetir constantemente. No se trata de enfocarte en la meta, porque si tú te enfocas en la meta, cada vez que falles, cada vez que pasen estas cosas, te vas a decepcionar y vas a querer abandonar. En cambio, si tú te enfocas en el proceso, en los sistemas, tu meta, en lugar de aprender inglés, se convierte en practicar inglés 2 minutos al día. Tu meta, en lugar de leer un libro a la semana o al mes, se convierte en leer 2 minutos al día. ¿Quién no puede leer 2 minutos al día? Cualquier persona lo puede hacer. Es una meta tan fácil que cualquiera lo puede hacer. Sin embargo, esos 2 minutos, por la ley, por esta ley de acá, ¿no? De la vía rápida, no van a ser 2 minutos todo el tiempo. Van a ser 2 minutos, tal vez una semana, 2, 3, pero eventualmente, si tú sigues y sigues y sigues, esos 2 minutos se van a transformar en 3, en 4, en 5, en 10, en 20, sin que tú lo sientas, sin que tengas que forzarte. El detalle aquí es que no tienes que forzarte. Si tú tienes que forzarte, viene una resistencia, no quieres hacerlo, te duele, te pesa tener que hacerlo. En cambio, si no hay una resistencia, si no hay fricción, es bastante sencillo hacerlo, ¿no? Además que las metas pueden comprometer tu felicidad. Me explico. Si tu meta es ganar el primer puesto en un concurso, pero llegas al segundo puesto, puedes sentirte infeliz. O al tercero, a pesar de que es un gran logro. Entonces, las metas como que condicionan la felicidad. Soy feliz si alcanzo la meta y soy infeliz si no. Entonces, todos los fracasos, o sea, todos los momentos en que no alcanzo esa meta van a interpretarse como infelicidad. Y eso te acerca cada vez más al abandono. En cambio, si tú en lo que te obsesionas es en el proceso diario, en continuar y continuar una repetición constante, las metas se van a cumplir casi casi sin darte cuenta. Va a haber, repito yo, una temporada en la que los resultados casi no se van a ver, como en el gimnasio. No sacas músculos en la primera semana ni el primer mes, pero si sigues, en 2 meses, en 3, en 4, vas a ver resultados muy interesantes cuando te mires al espejo. Otro detalle para no concentrarte en las metas es pensar en tu identidad. Es decir, si yo quiero cambiar, vamos a poner acá, identidad. La identidad, ¿qué significa? ¿Quién eres? Y cuando digo quién eres,
No quiero decir que me respondas con tu nombre. Quiero decir cómo te defines. ¿Te defines como una persona deportista, una persona responsable, una persona alegre? ¿Me entiendes? ¿Cómo te defines? ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu identidad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú quieres desarrollar un hábito positivo, tienes que cambiar tu identidad. No te enfoques en la meta, sino enfócate en el tipo de persona que quieres ser. Ejemplo, quiero ser un lector. Quiero ser un deportista. Quiero ser, por ejemplo, un empresario. Quiero ser un programador, etcétera. Mientras tú te conviertas en un lector, por ejemplo, tú dices, mi meta es convertirme en un lector. O sea, la identidad que yo quiero cambiar es esta. Quiero ser un lector. Entonces, ¿qué hábitos atómicos debo desarrollar para ser un lector? Pues leer todos los días. Uy, pero a mí me da pereza leer, ¿cierto? Es la clásica, ¿no? A mí me da pereza leer. Pero ya viste que ¿basta qué? Bastan 2 minutos. 2 minutos al día. Lee una página antes de dormir. Ya está. Una página al despertarte. Listo. Eso es todo. Con el tiempo, el hábito se va a ir desarrollando. En cambio, si tú te pones la meta de, clásica, ¿no? Leer un libro a la semana, porque yo leí que Bill Gates lee un libro a la semana. No, pues no te pases, estás compitiendo con gente que ya tiene años en esto, ¿no? Leer un libro a la semana. No lo vas a lograr. A la semana vas a haber leído 10 páginas nada más, te vas a bajonear, te vas a deprimir, vas a decir esto no sirve para mí y vas a abandonar. ¿Ves la diferencia? En lugar de querer leer un libro a la semana o al mes o lo que sea, tu meta debe ser, voy a leer todos los días 2 minutos, sin falta. Luego puedes subir a 3, a 4, a 5, a 10 y en menos de que te des cuenta vas a estar leyendo un libro a la semana o hasta en menos tiempo, porque el hábito se desarrolló. Los hábitos que tú tienes actualmente, buenos o malos, no los has creado de forma consciente. En tu vida diaria, con la repetición constante, se han creado. Entonces, para que tú crees nuevos hábitos, tú necesitas las siguientes estrategias. La señal debe ser obvia. Y si es un hábito que tú quieres eliminar, la señal debe ser invisible. Entre paréntesis voy a poner las que tú quieres eliminar, ¿sí? Ahora, el anhelo debe ser atractivo. En el caso de la respuesta, debes hacerla sencilla. Y de la misma manera, si quieres eliminar un mal hábito, tienes que hacerlo poco sencillo. O sea, ponerle dificultades, ponerle trabas a ese hábito. Y en el caso de la recompensa, tienes que hacerla satisfactoria. O sea, el placer que experimentas al ejecutar o al desarrollar el hábito. Y obviamente, si es un mal hábito, tienes que hacerla insatisfactoria. Hay varios hacks que explica el libro, pero esta es la base. Chicos y chicas, señores y señoritas y señoras que me estén viendo, la base de este libro está aquí. Sáquenle captura de pantalla si ustedes quieren. Esta es la base de todo el libro. Los hábitos se desarrollan con la repetición en nuestra vida diaria, de forma inconsciente. Inconscientemente siempre hemos hecho lo mismo. Entonces, por ejemplo, en mi casa, desde niño, siempre veíamos la televisión al comer, al almorzar, por ejemplo. Entonces yo cuando voy a almorzar busco el control remoto y prendo la TV. Ya se me quedó de adulto y mis hijos también. Hay personas que comen con la televisión apagada. Y es raro para ellos prender la televisión. Incluso cuando me ven en mi casa, invitados y tal, se quedan como, ¿por qué prenden la TV? ¿Cierto? Ese es un ejemplo de hábito. No lo planifiqué, con la repetición diaria se te quedó grabado en tu cabeza. Entonces, los hábitos se desarrollan sin planificarlos, pero tú también puedes planificar cómo crear nuevos hábitos y cómo quitarte los malos hábitos a través de entender los 4 pasos. Ahí está el principio, vamos a desarrollar un poquito cada una de esas etapas, la etapa de la señal, del anhelo, la respuesta y la recompensa. ¿Sí? Vamos a desarrollarlas brevemente, no podemos hacer un recuento de todo el libro. Tampoco la idea es esa. La idea de estos videos, que vamos a hacerlos de manera semanal, amigos y amigas, es que ustedes quieran leer el libro. No decir, bueno, Álvaro ya lo contó, entonces ya no lo necesito.
Seguramente de cada 10 libros que cuente te provoque leer 2 o 3, tal vez no los 10. Tal vez en los otros 7 tú digas, "Bah, estoy bien sin leerlo". Pero con que leas 2 o 3 de los que yo recomiende, misión cumplida, ¿no? Vamos con los 4 pasos, ¿sí? Vamos a desarrollarlos. Número 1, la señal. ¿Y qué hay que hacer con la señal? Hacerla obvia. Como les decía, los hábitos son inconscientes. Tú no los piensas, se van desarrollando en tu día a día y un buen día haces cosas de manera automática. Entonces lo que recomienda el libro es registrar tus hábitos. Es decir, esas cosas que tú haces y que dices, ¿por qué las hago? Regístralas. Puedes llevar un cuaderno, puedes usar una aplicación y encontrar los patrones. Por ejemplo, si hay un hábito que tú quieres eliminar de tu vida, cada vez que recaigas o que repitas el hábito, en lugar de dejarlo en tu inconsciente sin saber por qué lo hiciste, anota el patrón. Vas a ver que con el tiempo vas a darte cuenta, creo que este lugar o este amigo o el clima o la hora del día es la señal que desencadena el hábito. ¿Sí? Eso puede pasar. Entonces puedes cambiar esa señal, puedes intensificar esa señal o puedes eliminar esa señal dependiendo de si el hábito para ti es bueno o para ti es malo. Por ejemplo, lo que te decía hace un momento, si tú lo que quieres es leer cada noche, porque ese es un buen hábito que quieres desarrollar, porque nutre tu mente, porque te hace una mejor persona, lo que puedes hacer es dejar un libro o un Kindle. Es una excelente inversión un Kindle. Mucha gente dice, pero ¿para qué? Tu celular vale muchísimo más que un Kindle y inviertes en él, así que vale la pena invertir en un Kindle para leer o en cualquier libro electrónico. El punto es que si tú dejas un libro en tu mesa de noche, estás haciendo obvia la señal. Te vas a dormir, ahí está el libro. No te cuesta nada cogerlo. Un pésimo hábito que la mayoría de nosotros hacemos, yo creo que ya casi que lo he quitado de mi vida, pero me costó, es llevarnos el celular a la cama. ¿No? Y estamos tonteando con el celular antes de dormir. Es de las peores cosas que puedes hacer en tu vida. Entonces, lo que debes hacer es quita la señal. Si en lugar de un libro en tu mesita de noche está el celular, lo vas a coger. Lo vas a coger, vas a tontear en las redes sociales, vas a estar chismoseando, vas a dormir mal con el cuello torcido, vas a tener problemas de sueño, etcétera, etcétera y etcétera. ¿No? Simplemente es el cambio de señal. Recomendación, deja el celular muy lejos de la cama, reemplázalo por un libro y al comienzo te va a costar, ¿no? Al comienzo te va a costar, pero con el tiempo vas a ver que vas a dormir mejor, vas a tener más paz, vas a ser una persona más culta, más preparada. En serio, porque las horas... El libro cuenta que los malos hábitos son como una entrada a la alta velocidad. Por ejemplo, tú entras, dices, voy a mirar un ratito, no sé, el TikTok. Y ese ratito se convierte en una hora. Sin darte cuenta, en un pestañeo, ¿no? Si tomamos en cuenta que la señal es la que activa los hábitos, y la señal es un estímulo sensorial que está por ahí, un olor, un objeto, algo que escuchas, ¿no? Hay que tener en cuenta algo, y esto es muy interesante. Si la señal es un estímulo sensorial, el entorno es más importante que la motivación o la fuerza de voluntad. Vamos a ponerlo acá, o fuerza de voluntad. Sencillo, porque en el entorno están las señales, pues. Ya, les voy a poner este ejemplo. Te compras, la clásica, te compras una máquina caminadora. Dices, voy a hacer deporte en mi casa, ¿no? A la semana esa máquina caminadora termina de tendedero de ropa, porque ahí pones los pantalones, las camisas, ahí van colgaditas, ¿no? Eso pasa en muchas casas. No vas a usar pues la máquina caminadora. Es más, te estás formando el mal hábito de usarla de tendedero. A lo que quiero llegar es que el entorno es más importante que la motivación. Si tú vigilas tu entorno, cuidas tu entorno, la máquina está en un lugar reservado para hacer deporte, donde no choque con otras cosas.
si tú no permites que se le pongan cosas encima, ya sea tú o el resto de tu familia, estás cuidando el entorno para que el entorno sea esa señal. Te digo yo, una caminadora llena de ropa encima, ¿es una señal de hacer deporte? ¿Cierto que no? Entonces, tú puedes dominar tú puedes, más que dominar, tú puedes modificar tu entorno para que se convierta en una señal. Hay un ejemplo, una historia bastante interesante en el libro, y esto lo he leído en varios otros libros porque es algo documentado, y es que en la guerra de Vietnam, los soldados que regresaban, o bueno, los soldados que estaban en Vietnam antes de regresar a su casa, la gran mayoría se volvían adictos a la heroína. ¿Por qué? Porque la heroína se vendía ahí como si fuera pan. Encontrabas heroína por todas partes. Y el estrés de la guerra es muy alto. Y los hábitos realmente son respuestas a la situación. Si tú estás estresado y tienes una máquina caminadora o unas pesas, tal vez te pongas a hacer deporte para bajarle al estrés. Si tienes un videojuego a la mano, te pondrás a jugar videojuegos para bajarle al estrés, ¿cierto? Si tienes heroína a la mano, consumirás la heroína para bajarle al estrés. Así, de crudo y directo. Y eso pasó con los soldados de Vietnam. Cuando estos soldados volvieron a Estados Unidos, la gente estaba muy preocupada pensando que ellos seguirían siendo adictos, ¿no? Que llegando a sus casas buscarían proveedores de heroína y vivirían drogándose a escondidas. Y lo que pasó fue lo contrario. Prácticamente se curaron de la noche a la mañana. Y ese es un estudio muy interesante porque incluso la chica, la mujer que dirigió el estudio, fue vilipendiada, no le creyeron, la atacaron, se burlaron de ella porque no les cabía en la cabeza que un soldado adicto a la heroína deje de ser adicto simplemente porque viajó a Estados Unidos de regreso. Pero al final tuvieron que rendirse a la evidencia. Y ese es el mejor ejemplo de que el entorno es el que impulsa los hábitos, no es la motivación. Si tú te rodeas de deportistas, te vuelves deportista. Si te rodeas de emprendedores, te vuelves emprendedor. Si te rodeas de vagos, te vuelves otro vago. Te adaptas a tu entorno. Otra teoría muy famosa es la de las ventanas rotas. Creo que en Nueva York, si no me falla la memoria, no me acuerdo en dónde, pero la teoría de las ventanas rotas es muy sencilla. Dejan un auto en una calle abandonada y luego de 2 semanas el auto está intacto. Un poco de polvo, pero nada más. Luego al mismo auto le rompen los vidrios. 2 semanas después el auto no tiene ruedas, no tiene varias piezas, no tiene la radio, o sea, lo habían desfalcado al carro. ¿Por qué? Simplemente porque tenía las ventanas rotas. Las ventanas rotas eran esa señal que invitaba, oye, alguien ya robó aquí y no pasó nada. Alguien ya rompió las lunas, alguien ya violentó el auto, así que es como la invitación a que los demás sigan. La misma calle, el mismo auto, el mismo vecindario, la única diferencia eran las ventanas rotas. Ese es el poder de las señales. No se trata de la motivación. Si tú quieres cambiar tu conducta, empieza a cambiar tu entorno. Mira alrededor qué señales te generan malos hábitos y empieza a quitarlas. No se trata de motivación, de fuerza de voluntad, de autocontrol. Se trata de tu entorno, de quitar las señales que generan o que, ¿cuál es la palabra? Que activan. De quitar las señales que activan malos hábitos y de añadir señales que activan buenos hábitos. Por ejemplo, un ritual que yo hago en mi vida personal, y la otra vez conversando con un profesor de The Team, era muy divertido, ¿no? Porque él me decía, ¿cómo haces para que tu escritorio, tu setup de trabajo esté así? Porque yo le tomé una foto y se veía así bien lindo, ¿no? ¿Cómo haces para que esté así? Mira cómo está el mío y el suyo estaba lleno de cosas, ¿no? Y me río y le digo, pues limpiándolo, pues, ¿no? No hay secreto, solo es limpiándolo. Pero acá hay un detalle interesante. Yo lo limpio todos los días. Mi ritual antes de empezar a trabajar es pasarle un trapito, limpiarlo, sacarle el polvo, poner las cosas en los cajones para que no estén dando vueltas. Es decir, no me siento al escritorio como esté y empiezo a trabajar. Y no digo que eso sea perfección mía, ¿ok? Yo no soy ni mejor ni peor, simplemente estoy contando mi experiencia. Mi ritual personal es ordeno completamente el escritorio y recién empiezo a trabajar.
Por eso es que mi escritorio se ve ordenado. Obviamente durante el día van a pasar cosas, ¿no? Voy a poner cosas, sacar algo y durante el día se va a empezar a revolotear. Pero obviamente cada día vuelvo al mismo ritual, por lo tanto se mantiene. Y los fines de semana hago un ritual de limpieza un poquito más profundo. Entonces recuerden, la señal, ¿no? Un espacio de trabajo bonito, ordenado, limpio, donde tu escritorio está reluzca de limpio, te provoca sentarte y trabajar, por supuesto. Bueno, vamos al número 2, que es el anhelo. Y el anhelo hay que hacerlo atractivo. Ejemplos, la publicidad o las redes sociales. Son ejemplos de cosas que son muy atractivas. En una publicidad te ponen una hamburguesa jugosísima que se te hace agua a la boca, o hacen que la Coca-Cola empiece a burbujear y suena un sonido de y tú estás como ya me provocó, o una cerveza, ¿cierto? Las redes sociales, publicas una foto y ya quieres ver cuántas personas te hicieron like, etc. Eso es muy atractivo, pero muy atractivo tal vez desde el lado negativo, ¿no? Pero lo pongo como ejemplo porque es importante que entiendas que cuando el anhelo, ¿no? Esa visión de futuro se vuelve atractiva, te provoca, te jala, te atrae. De ahí viene atractivo, obviamente, de atraer, ¿no? Una forma que recomienda el libro es hacer una cadena de hábitos. O mejor dicho, una vez que cumples con un hábito que ya has desarrollado, encadenas otro. Por ejemplo, después de un hábito, continúo uno nuevo. Esa cadena eventualmente se va a volver inconsciente. Entonces ya el hábito anterior se convierte en la señal del nuevo hábito. Otra cosa que puedes hacer para que el anhelo sea atractivo es modificar tu entorno social. Hace un rato hablábamos de la señal como las señales sensoriales, los objetos, las cosas que están a tu alrededor, etcétera, ¿no? Pero también podemos hablar de las personas, tu familia, tus amigos. Si, como te decía, si te rodeas de deportistas, vas a querer ser como ellos. Tú eres el único gordo del grupo, o sea, qué vergüenza, ¿no? Entonces, quieres tener un buen cuerpo, quieres tener un buen físico. Entonces, ahí hay un anhelo positivo, ¿ves? Tú anhelas ser como el grupo. Y también puedes simplemente cambiar tu interpretación. Hay una cita que a mí me gusta, que no es de este libro, es de otro libro, pero la pongo aquí porque tiene relación. Un profesor de matemáticas contaba que estaba harto de que sus alumnos le preguntaban a cada rato: profesor, ¿para qué me va a servir la trigonometría? Profesor, ¿cuándo voy a usar en mi vida la trigonometría, el seno, el coseno, la tangente, la secante? ¿Para qué, profesor? ¿Para qué nos enseña eso? El profesor estaba tan cansado de eso que un día le dijo a un estudiante: no te va a servir para nada, no lo vas a aplicar nunca en tu vida. De la misma manera que una persona que levanta pesas en el gimnasio no está pensando cuándo va a levantar pesas en el mundo real, porque en ningún momento del mundo real tú sales a levantar pesas en la calle. Ay, hay una pesa ahí, ¿quién la levanta, no? ¿Quién hace bíceps con esa pesa? Por favor, ayúdennos. Eso no existe. Lo que hace esta persona en el gimnasio es desarrollar sus músculos para tener más resistencia, para tener mejor físico. De la misma manera, las matemáticas, aunque no las apliques en la vida diaria, son un ejercicio para la mente, para volverte más inteligente, para desarrollar tu cerebro. Y eso a mí me gustó, por eso lo traigo aquí. No está en este libro, pero tiene relación. Entonces, si tú simplemente cambias tu interpretación de las cosas y en vez de decir, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Cuándo lo voy a aplicar en el mundo real? Cambias tu interpretación, vas a tener un anhelo positivo. Ejemplo, en vez de decir: ahora tengo que salir a correr de nuevo, tengo que ir al gimnasio de nuevo, qué aburrido. En vez de decir eso, cambia tu interpretación en tu mente y di: ahora tengo que ir a ponerme más en forma, más atractivo, a tener un mejor cuerpo. Hoy es el día para ponerme más guapo, por ejemplo, ¿no? O sea, con simplemente cambiar las frases en tu mente, vas a tener un anhelo positivo. Ya no vas a decir qué pereza ir al gimnasio, vas a decir: wow, hoy me pongo más guapo. Y vas al gimnasio, ¿sí o no? Vamos a tomarnos un pequeño minuto
Y a las personas que estén presentes, quiero recomendarles EDTeam. EDTeam es una plataforma de educación online para dominar la tecnología. Acá puedes aprender programación, inteligencia artificial, puedes aprender a crear páginas web, puedes aprender diseño, entre otras cosas. Y vea ed.team para comenzar. ed.team. Bueno, vamos a la siguiente, que es hacerlo sencillo. ¿A qué se refiere? A que nosotros tenemos esta idea, y es normal, ¿no? Casi todos tenemos esta idea. Gran logro significa gran esfuerzo. Lo cual es verdad. Difícilmente un gran logro se obtiene con poco esfuerzo. Si un equipo gana el Mundial de Fútbol, se ha esforzado mucho para ganar el Mundial. Ok, eso es verdad. Pero ¿dónde está la trampa? No podemos asociar los grandes logros con pequeños esfuerzos. O sea, nuestra cabeza no puede hacer esa asociación. No, o sea, no hay sentido, tiene que ser un gran esfuerzo. Y aquí hay una anécdota muy famosa, y es que en una clase de fotografía, el profesor dividió a la clase en dos grupos. Al primer grupo les dijo, ustedes van a tener su calificación en base a cuántas fotos saquen. No voy a calificar la calidad, simplemente la cantidad. A más fotos, mejor calificación. Listo. Al segundo grupo le dijo, a ustedes lo que les voy a calificar es la calidad, no la cantidad. La calidad. A mejor foto, mejor calificación. Ya está. Muy bien. Terminó el semestre o terminó el curso, lo que haya durado, y al finalizar revisaron los dos grupos. El primer grupo había hecho muchísimas fotos. Las primeras fotos horribles, feas, mal hechas. Pero con el tiempo las fotos iban mejorando en calidad porque ellos tenían una sola indicación: hacer más fotos, más fotos, más fotos, más fotos, porque de ello dependía su calificación. Muy bien, hacían más, pero en esa repetición mejoraban, y al final del curso hacían fotos hermosas. Mientras que el segundo grupo, al que había que calificarle la calidad, hizo muy pocas fotos, muy poquitas, y malas todas. Llegó al final del curso sin hacer buenas fotos. Ironía, porque la mayoría de nosotros decimos, es mejor calidad que cantidad. Y es verdad, es mejor calidad que cantidad. La pregunta es cómo llegas a esa calidad. Y la manera de llegar a esa calidad es con la repetición constante. Porque si te quedas pensando mucho, hay dos formas de llamarle a eso, ¿no? Una es el perfeccionismo. Nunca sale el producto porque estás perfeccionándolo, ¿cierto? Y la otra es la famosa parálisis por análisis. Es decir, estás pensando tanto, estás planificando mucho que el plan, que cómo lo vas a hacer, cómo va a salir, y al final nunca se hace nada, todo se queda en plan. Entonces el perfeccionismo y la parálisis por análisis son enemigos de los grandes logros. En cambio, los pequeños esfuerzos incrementales, en vez de esfuerzo vamos a llamarle mejoras. Las pequeñas mejoras incrementales. ¿Han escuchado lo del 1%? Que si mejoras un 1% en 3 meses, eres el doble de bueno. Con solo un 1%, con pequeñas mejoras incrementales. En cambio, si haces pequeñas mejoras incrementales, vas a hacer grandes logros en tu vida. Y de eso se trata esto, de hacerlo sencillo. Nuevamente volvemos al ejemplo del libro. No se trata de leer un libro a la semana, un libro al mes, no se trata de leer un libro cada 2 días. De eso no se trata. Porque ahí tú mismo le estás poniendo trabas a tu objetivo. En vez de hacerlo sencillo, lo estás haciendo complicado. Lo que tú tienes que hacer es hacerlo sencillo. ¿Quiero leer? Ok, 5 minutos al día, 2 minutos al día, una página al día, no importa, una página al día, pero sin fallar, todos los días. Lo estás haciendo sencillo. Pero si tú lo pones complicado y dices, no, pues que leer una página al día, qué vergüenza, o sea, eso no, ¿cuándo voy a acabar si leo una página al día? Ahí ya te estás complicando la vida porque ahí estás cayendo en esto de acá, en la parálisis por análisis. En cambio, si lees una página al día, estás en esta parte de aquí. En las mejoras incrementales. Le di el borrador en vez del resaltador. Estás en las mejoras incrementales. ¿Mm?
Una página al día, una página al día. A la semana vas a ver que ya no va a ser una, van a ser dos. A las 2 semanas van a ser tres. Incremental, 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 incremental. Entonces, no busques grandes logros, busca pequeñas mejoras incrementales. Haz la ley del menor esfuerzo y poco a poco vas aumentando. Número 4 es la recompensa. Aquí hay una historia de un médico que viaja a Pakistán donde la gente no se lavaba las manos porque no tenía la conciencia de lavarse la mano, no porque sean cochinos ni nada, simplemente su cultura. No tenían esa conciencia, esa cultura, nadie les había enseñado. Y eso hacía que tengan muchas enfermedades, que los niños mueran y algunos adultos también. Y enseñarles a lavarse las manos, a tener el hábito de ducharse, de lavarse, es complicado. Una persona que nunca lo ha hecho, entonces, ¿cómo lo lograron? Dándoles jabones perfumados. Y ya, así de sencillo. Con jabones perfumados ellos lo sentían, se hacía una espuma y al terminar de lavarse sentían un olor agradable, entonces eso les provocaba seguir haciéndolo. O sea, en lugar de estar matándote en explicarle las ventajas, que por qué, que las bacterias, temas científicos y tal, simplemente les dieron jabones perfumados. Y ese es el ejemplo claro de los hábitos, de la última etapa de los hábitos, de la última fase, de la fase de la recompensa. Lo placentero se repite. Es así de sencillo. Si algo es placentero, se repite. Y si no es placentero, se deja de repetir, no se vuelve a repetir. Claro que eso es una trampa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las drogas son placenteras. Muchos vicios son placenteros, pero te van destruyendo. Entonces aquí la idea es la siguiente. Los buenos hábitos son placenteros a largo plazo. Los malos hábitos son placenteros a corto plazo. Placer a corto plazo o placer a largo plazo. Por eso es que muchos caemos en el corto plazo, ¿no? Vuelvo al ejemplo del gimnasio. Ir al gimnasio, te duelen los brazos, las piernas y no ves nada. O sea, a corto plazo no viste nada, por eso mucha gente abandona. Las redes sociales, ves un chiste que te hace reír, a una chica bonita, un chisme que es muy curioso, que te llama la atención, ok, placer a corto plazo. A largo plazo no genera nada porque solamente perdiste tu tiempo, pero a corto plazo es placentero. Entonces, ¿cómo invertirlo? Que los buenos hábitos tengan placer a corto plazo, aunque también lo tienen a largo, pero ¿cómo hacer que a corto plazo haya una sensación de satisfacción para que tú los hagas, ¿no? Y que los malos hábitos tengan un dolor a corto plazo. Placer a corto plazo, dolor a corto plazo. Si tú logras hacer esa inversión, vas a poder mejorar tus hábitos. Un ejemplo que da el libro, y a mí me gustó mucho, es el ahorro. Ahorrar es una actividad que requiere mucha fuerza de voluntad, porque requiere renunciar a muchas cosas. Tienes un dinero, podrías comprarte unos zapatos bonitos con ese dinero, un nuevo celular, pero tal vez tú dices, no, yo lo que quiero es unas vacaciones muy bonitas, un auto nuevo, mi casa propia, etcétera. Pero tú sabes que eso requiere mucho sacrificio, o sea, negarte muchas cosas mientras vas ahorrando. Ese es un ejemplo de placer a largo plazo, es decir, el día que logres ahorrar todo lo necesario, vas a tener el placer de comprarte tu casa, tu auto, tus vacaciones, ¿no? Pero a corto plazo es doloroso porque renuncias a cosas. ¿Cómo hacer la inversión? El libro lo que cuenta como ejemplo es abrir una cuenta de ahorros para eso que tú quieres obtener. Entonces, por ejemplo, una cuenta de ahorros para un auto, por ejemplo. Entonces, cada vez que tú depositas dinero a esa cuenta, ves cómo tu auto está, o tu casa, o tu viaje, o lo que sea en tu vida, cada vez está más cerca. Entonces, cada vez que tú depositas, lo ves más cerca, más cerca, más cerca. Y hay ese placer. En lugar de sentir que te estás negando algo, tú lo que ves es que se acerca cada vez más eso que tú quieres. Hiciste una inversión. Ahora, ¿cómo inviertes el tema de los malos hábitos? De que tienen placer a corto plazo, ¿cómo creas dolor a corto plazo? La forma más sencilla es hacer un compromiso social. Es decir, que alguien te ayude. Puede ser un amigo, puede ser tu familia, tu esposa, tu esposo, quien sea
que alguien te ayude con un compromiso social. Cuenta el caso de un tipo, de un empresario, que tenía un mensaje automático en Twitter a las 6 de la mañana que decía: este mensaje es automático para avisarles que soy un ocioso y aún no me despierto de la cama. Responde este tweet y te ganarás $5 por PayPal. Entonces, era una presión social, ¿no? Un compromiso social, porque el mensaje estaba automatizado y la única manera de que no se lance ese mensaje era que él se despierte antes para desactivar el mensaje automático, porque si no, la gente lo leía y cada persona que respondía a ese mensaje se iba a ganar $5. Hay un compromiso, hay un dolor directo cada vez que tú haces un mal hábito, ¿no? O lo que te dije hace un rato, podrías con un amigo decirle: cada vez que llegue tarde al trabajo o cada vez que tú hagas algo que quieres evitar, tengas que pagarle un dinero. No muy fuerte, un dinero simbólico, $1, por ejemplo, o $0.50, pero un dinero simbólico que no haga que la amistad se malogre, pero que haga que tú sientas ese dolor a corto plazo, ¿no? Pero el compromiso social es la forma más sencilla, porque es muy difícil que tú mismo te autoinflinjas dolor, ¿no? Uno es débil y además que el cuerpo, la mente, está predeterminada para buscar la comodidad, para que en vez de esforzarme me gusta más echarme en el sofá a ver la tele. Es normal, no es porque yo sea un ocioso. Es normal, así funciona la mente humana. Entonces, con la ayuda de otras personas, puedes invertir el placer a corto plazo y convertirlo en dolor a corto plazo. Y así, amigos míos, es como tenemos las 4 etapas de los hábitos atómicos: la señal, el anhelo, la respuesta y la recompensa. Por último, consejos. 1. Determina en qué área desarrollar tus hábitos. Un ejemplo: Michael Jordan, el más grande basquetbolista de la historia, después de retirarse del básquetbol se fue al béisbol por una promesa que le había hecho a su padre. Pero en el béisbol fue malísimo, pésimo, un muy mal jugador, y regresó al básquetbol. Es un ejemplo de muchísimos que hay en la historia de que es bueno encontrar tu talento, en qué eres bueno, en qué se te da mejor las cosas. Y en esa área es donde es mejor desarrollar tus hábitos. Si no, podrías vivir frustrado, diciendo: quiero cantar como Luis Miguel, pero pues tu garganta no es la de Luis Miguel. Entonces, tal vez no sea el mejor camino. O tal vez sí, quién sabe, pero eso es algo que tú tienes que determinar en tu día a día, viendo tus habilidades, viendo lo que te gusta, a dónde quieres llegar en la vida. Pero si no, vas a vivir frustrado si enfocas tus hábitos a las áreas que no son las correctas. En segundo lugar, lo que el libro llama la regla de ricitos de oro. Lo que significa esta regla es que vas a crecer si el reto está al límite de tus posibilidades. ¿Qué significa? Imagínate, el libro lo dice, ¿no? Imagínate que juegas tenis con un niño de 4 años. Le vas a ganar. Le vas a ganar, le vas a ganar, le vas a ganar, le vas a ganar. Qué aburrido, ¿no? Qué aburrido, el niño no va a llegar a responder tus saques. Ahora, suponte que no juegas con un niño, sino que juegas con un campeón mundial. También va a ser aburridísimo, ¿no? Porque ahora el campeón mundial te va a ver a ti como el niño de 4 años. No vas a poder responder ni un solo saque, te vas a frustrar, te vas a enojar, vas a decir: este deporte no es para mí. En cualquiera de los dos casos, si el reto es muy sencillo o el reto es muy complicado, en cualquiera de los dos casos te vas a frustrar. Pero si el reto está al límite de tus posibilidades, es decir, tú llegas hasta aquí y el reto está justo un poquito más encima, no tienes que dar un gran salto, pero está al límite, es decir, te fuerza, pero no está demasiado lejos. Y ahí es donde vas creciendo. Entonces, cuando desarrolles tus hábitos, no intentes desarrollar hábitos como jugar tenis contra un campeón mundial. Te vas a frustrar y no los vas a lograr. Intenta desarrollar hábitos que estén al límite de tus posibilidades para ir haciendo mejoras incrementales. Y por último, para ir cerrando ya, persevera. Esto es muy obvio, pero hay un detalle que me gustó en el libro, que dice que el que tiene éxito es quien vence al aburrimiento. En algún momento puedes cansarte, en algún momento en el gimnasio puedes cansarte. Arnold Schwarzenegger, uno de los principales fisicoculturistas de la historia, cuenta que él se quedaba más que cualquier persona en el gimnasio. A veces se desmayaba o vomitaba en el gimnasio de tanto esfuerzo físico que él hacía.
pero siempre hacía más que los demás y más que los demás, porque era la única forma de llegar a donde él quería llegar. Entonces, en algún momento, el tedio, la rutina, el aburrimiento te va a chocar, en algún momento. Pero los que tienen éxito son aquellos que superan ese umbral del aburrimiento. Y cuenta que lo que tú tienes que hacer es hacer el hábito todos los días. Y si no lo haces todos los días y un día fallas, no falles más de un día. Si tengo que leer todos los días y fallé el lunes, no falles el martes. No hagas el martes lo del lunes y martes, o sea, no lo dupliques por dos, ¿no? No digas, bueno, como ayer no leí mi página, hoy día voy a leer dos. Si puedes, adelante, pero no te fuerces. Lo importante es que no caigas en el error más de 2 días o más de 2 veces. ¿Por qué? Porque 2 es muy fácil que se convierta en 3, que se convierta en 4, en 5 y eventualmente abandonas el hábito. Y una vez que lo abandonas, volver a crearlo es demasiado complejo. Entonces, no dejes pasar más de una vez, no dejes pasar más de un error. Hay un comediante, ustedes pueden buscar el famoso método Seinfeld, que tiene un método de desarrollo de hábitos muy bueno que muchos expertos de productividad recomiendan. Este comediante se impuso a sí mismo el reto de escribir un chiste diario. Ustedes saben, los comediantes tienen una rutina de chistes y tienen que ellos crear sus chistes, inventarlos. Entonces, para poder cumplir con eso tenía un calendario. Y en ese calendario, él iba tachando los días que cumplía con su meta. Es una manera muy sencilla, vamos a suponer que este día no lo hizo. Y este día tampoco. Es una manera muy sencilla de poder ver cómo estás avanzando. ¿Hay huecos? Pues ese día no cumplí. Pero ves todos los días que cumpliste y visualmente es muy motivador. Quiero leer todos los días, voy marcando con una X en un calendario y listo. Quiero hacer deporte todos los días, quiero practicar mi inglés todos los días, etc. Vas marcando en un calendario. Es muy visual y te motiva a seguir. Y bueno amigos, hay muchas cosas más de este libro, muchísimas cosas más, pero yo creo que les he dado ya la carnecita, ¿no? El centro de todo esto. Ahí está la pizarrita. Voy a escribir un blog y ahí voy a meter la pizarrita ya para que la tengan a la mano quienes la quieran ver. Recuerden que esta pizarrita está hecha con una herramienta llamada Miro y si quieren aprender Miro, la tienen aquí en Edeteam, ¿no? ed.team/cursos, /Miro, porque me preguntan muy seguido, Álvaro, ¿qué aplicación usas para la pizarra? Está muy chévere. Bueno, la aplicación que yo uso se llama Miro, está por aquí. Ese curso lo dicto yo, es muy chévere porque te enseña todos los truquitos de esta herramienta que es súper útil para trabajos remotos, para organizar tus ideas, para planificar proyectos y muchísimo más. Así que si quieren aprender a utilizar Miro, este es el curso que ustedes necesitan. Pueden comenzar a ver la primera clase completamente gratis o las primeras clases, las primeras 5 clases, las primeras 5 clases son completamente gratis, solo necesitas crear tu cuenta y las puedes ver. Y si te interesa ya el curso completo, lo compras o compras una suscripción premium en Edeteam. Les agradezco mucho su tiempo por estar acá. La próxima semana volvemos a encontrarnos con otro libro también y espero que les guste también el libro que vayamos a ver la próxima semana. Muchísimas gracias amigos y amigas. Yo soy Álvaro Felipe desde Lima, Perú. Gracias por acompañarme el día de hoy y nos vemos el próximo domingo. Chao.